Un príncipe sale de un juzgado en silencio, pero en el palacio, el rey Carlos acaba de desatar su furia. Con un solo decreto, acaba de exponer la manipulación de Meghan Markle y ha dejado a Harry completamente solo. ¿Qué verdades brutales reveló la princesa Ana sobre los verdaderos motivos de Harry? La corona ha hablado. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. El 20 de enero de 2026, mientras el príncipe Harry salía de un tribunal londinense, con el rostro como una máscara de piedra, el Palacio de Buckingham no emitió un comunicado de apoyo, ni siquiera de neutralidad. Emitió un veredicto. Con una frialdad clínica que congeló el aire en Westminster, la corona publicó una declaración que no era un documento legal, sino un acto de amputación simbólica. A lo largo de los años, los escándalos han venido en diferentes formas, pero el que estamos a punto de revelarte, trasciende todo lo que hemos visto. El documento, emitido a la hora exacta en que los telediarios de la tarde comenzaban sus emisiones, fue una obra maestra de la aniquilación protocolaria. Que conste en acta, comenzaba, con la solemnidad de un juicio histórico del que no hay apelación. La corona no reconoce esta demanda como de naturaleza real. Cada palabra había sido pesada, cada sílaba afilada como un fragmento de hielo. La declaración continuaba, borrando cualquier ambigüedad. Las acciones legales emprendidas por Harry y Meghan son suyas y no deberán, bajo ninguna circunstancia, ser representadas como acciones emprendidas en nombre o interés de la familia real británica. No era una simple aclaración, era una excomunión. Era el sonido de un puente levadizo subiendo, de una puerta de acero cerrándose para siempre. La corona no autoriza ni respalda. En el lenguaje del poder real, esto no significaba no estamos involucrados. Significaba estáis en contra nuestra. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué provocó que la monarquía, una institución que valora la unidad por encima de todo, repudiara públicamente a uno de los suyos de una manera tan brutal? Fuentes cercanas a los asesores principales del palacio susurraron que la gota que colmó el vaso fue una frase, una sola frase de 5 palabras, enterrada en los documentos judiciales de Meghan, una frase que el rey Carlos consideró una blasfemia. En su affidavit, Meghan Markle había tenido la audacia de afirmar que sus acciones estaban restaurando la dignidad de la familia real. Su Majestad, según un informante que presenció las secuelas, se volvió incandescente. El aire en su estudio privado en Clarence House se volvió denso, cargado con una furia silenciosa que es mucho más peligrosa que cualquier grito. Sintió que la manipulación había cruzado una línea sagrada. Era un intento de secuestrar el honor de la monarquía, un honor forjado en 1000 años de servicio, para una vendetta personal. Era un intento de usar el legado de la corona como un escudo en su teatro judicial. Para Carlos, esto no era solo un insulto, era una traición a la memoria de su madre, la difunta reina, quien creía que la dignidad de la corona se ganaba a través del deber, no se reclamaba en un tribunal. El rey Carlos había trazado una línea, no en la arena, sino en el granito. Harry estaba solo. El muro de silencio del palacio no era pasivo, era un arma, y acababa de ser disparada directamente al corazón de la causa de su hijo. Antes de que la tinta se secara en la declaración pública, se había desarrollado un drama mucho más profundo y decisivo en la soledad de Clarence House. Lejos de la mirada de las cámaras, donde la historia real se escribe, el rey Carlos había convocado a un consejo silencioso. No era una reunión de gabinete, sino un cónclave de supervivencia institucional. En la sala, el aire era denso, pero no de debate. Era frío, controlado, calculado. Presentes estaban solo los más confiables: Lord Alistair Pembroke, el Lord Presidente del Consejo, un hombre cuya lealtad a la corona era tan antigua como su linaje, y un puñado de los asesores más antiguos, hombres que entendían que su verdadero deber no era servir al hombre, sino al monarca. Sobre la mesa de caoba pulida, bajo la luz de una lámpara de lectura, yacía una copia del affidavit de Meghan Markle. La frase ofensiva, restaurando la dignidad de la familia real, estaba marcada en rojo, una herida sangrante sobre el papel. Para el rey, esto era más que una impertinencia. Era una violación directa y calculada del Acuerdo de Windsor de enero de 2023. Ese acuerdo, un documento de hierro forjado en la estela de su tumultuosa salida, no era una simple sugerencia. Era un pacto, un protocolo Windsor tan vinculante como cualquier tratado. No solo codificaba su eliminación del estatus real oficial, sino que prohibía explícitamente el uso de la marca real o la invocación de la dignidad de la corona en cualquier contexto legal. La estrategia de Meghan no era un error de juicio, era un desafío directo, un acto de insurrección simbólica. Esta institución no se doblega a la sentimentalidad disfrazada de legitimidad, habría dicho el rey, según un asesor principal que describió la escena. Su voz no era de ira, sino de una finalidad helada. Se doblega a la ley, al deber y al honor. Para él,
El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. La memoria de su madre, la mujer que había encarnado ese deber durante 70 años, exigía una respuesta. Proteger a la institución de la amenaza interna era ahora su deber más sagrado. Con un solo trazo de su pluma, firmó un decreto real secreto. No era un documento para el público, sino una orden interna con el peso de la historia. Ordenaba a la Dirección Jurídica Real que investigara y contrarrestara activamente cualquier tergiversación mediática de Harry como un cruzado de la monarquía. Dio poder a sus abogados para emitir advertencias legales a cualquier publicación, en cualquier parte del mundo, que insinuara que esta demanda personal tenía el respaldo, tácito o explícito, de la corona. No fue una purga legal, fue una simbólica. Fue un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. El decreto era un mensaje no para el público, sino para la historia. La línea de sangre podría ser compartida, pero el honor de la corona era indivisible. Desde ese día, estaría protegido incluso de su propio hijo. Mientras el palacio construía sus defensas institucionales, una pregunta flotaba en el aire viciado de los pasillos de Westminster. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarse a una guerra total por una frase en un documento legal? La respuesta, susurrada por aquellos que habían escapado de la órbita de los Sussex, no se encontraba en Londres, sino en Montecito, y tenía un nombre en clave. Un nombre escalofriante que revelaba no una estrategia legal, sino un trastorno psicológico. En los círculos internos, se conocía como la doctrina Rachel Zane. La referencia a su personaje en el drama legal televisivo por Suits por no era una broma, era un diagnóstico. Varios exayudantes de Archewell y consultores legales, hablando anónimamente con medios británicos y estadounidenses por miedo a represalias, pintaron un cuadro alarmante. La fuerza impulsora detrás de la campaña legal no era el príncipe herido buscando justicia para su madre. Era su esposa, ejecutando un guión que ella misma había escrito. Describieron a una duquesa que dirigía personalmente cada presentación legal, que microgestionaba cada coma y cada punto y aparte, citando tácticas procesales y precedentes de ética mediática con el fervor de un litigante de ficción. Cuando la fantasía invade el poder judicial, comentó un ex asesor legal, cuando alguien empieza a actuar como si fuera Rachel Zane en lugar de Rachel, Meghan Markle, no obtenemos justicia. Obtenemos caos disfrazado de coraje. No se trataba de un caso judicial, era un teatro judicial. Es una guerra legal performativa, dijo un exmiembro del personal, cuya voz temblaba al recordar las reuniones nocturnas. Está imitando una identidad de sala de tribunal de fantasía. Ve esto como algo redentor, pero se ha vuelto delirante. La cronología de sus acciones, vista a través de esta lente, de repente cobraba un sentido aterrador. Meghan no estaba simplemente apoyando a su marido, estaba produciendo un arco de redención protagonizado por ella misma, financiado por otros, comercializado a través de Harry. Su objetivo no era la justicia, sino la narrativa. Quería ser vista como la heroína que se enfrentó a los medios corruptos y, al hacerlo, limpió el nombre de la institución que la había rechazado. Ella, la forastera, la actriz, les enseñaría a esos miembros de la realeza de sangre azul cómo se defiende el honor. No entendía, en su delirio de Hollywood, que para la corona, el honor no se restaura en un titular, se vive en décadas de servicio silencioso. Su sala de tribunal no era un lugar de ley, era un escenario. Y en su afán por interpretar el papel de su vida, no se dio cuenta de que estaba escribiendo el acto final de la tragedia de su marido. El príncipe Harry creía que estaba luchando la guerra de su madre. La trágica verdad era que solo era un personaje secundario en el guión de su esposa. Para entender la audacia de la doctrina Rachel Zane, tenemos que retroceder un poco, a agosto de 2025. Lejos del escrutinio de Londres, en la opulencia discreta de un almuerzo privado en un hotel parisino con vistas a la Place Vendôme, se celebró una reunión. No fue una reunión social, fue una cumbre estratégica, un cónclave de resentimiento. Las figuras reunidas formaban un triunvirato de agravios compartidos. Meghan Markle, la duquesa exiliada. Elton John, el crítico real de toda la vida con una afinidad por el drama. Y el célebre abogado David Sherborne, un hombre conocido por su amor tanto por los titulares como por los litigios, un itinerario filtrado, que se abrió paso desde los servidores de un asistente descontento hasta los escritorios de la inteligencia del palacio, reveló la verdadera naturaleza de la reunión. Este no era un encuentro casual. Era el momento de la concepción de la demanda. Fue aquí, entre copas de Sancerre y susurros de estrategia, donde nació el plan. Elton, descrito más tarde por la princesa Ana en un memorando privado como un conocido facilitador del oportunismo, vio la oportunidad de ajustar viejas cuentas con la prensa que lo había atormentado durante décadas. Meghan,
la productora, vio la plataforma perfecta para su arco de redención, una oportunidad de refundir su imagen de agitadora a santa. Y David Sherborne, el abogado de las estrellas, vio el caso de más alto perfil de su carrera. Pero necesitaban algo más. Necesitaban un rostro, un símbolo. Necesitaban un vehículo para su venganza que fuera a la vez creíble y trágico. Un nombre que pudiera evocar simpatía instantánea y autoridad moral. Y lo encontraron en el príncipe Harry. Él era el ingrediente que faltaba. Su dolor, su historia, su conexión innegable con el fantasma de Diana. Él era el escudo perfecto. Elton lo orquestó, Meghan lo vendió, y Harry se lo creyó, diría más tarde la princesa Ana en ese mismo memorando interno, con una mezcla de ira y pena. En esa comida parisina, el dolor de un hijo por su madre perdida fue analizado, cuantificado y convertido en capital legal. Su trauma fue reempaquetado como una causa justa. Su nombre, su legado y la sombra sagrada de Diana fueron elegidos para ser el ariete contra las puertas de los medios británicos. No se trataba de proteger a Harry, se trataba de usarlo. Era la máxima explotación, no por parte de extraños, sino por aquellos en quienes más confiaba. Y mientras brindaban con vino caro, el plan se puso en marcha. Un plan calculado que llevaría a Harry a un tribunal en Londres, pero lo alejaría para siempre del corazón y el alma de su familia. El pasado había regresado, no como un recuerdo, sino como una estrategia. La verdadera crueldad de la estrategia parisina no se reveló en los fríos argumentos legales de los documentos judiciales, sino en el uso calculado y despiadado de un nombre sagrado, Baronesa Doreen Lawrence. En Gran Bretaña, la baronesa no es solo una par del reino, es un ícono, un símbolo de dignidad inquebrantable frente a una pérdida inimaginable. La madre de Stephen Lawrence, un joven asesinado en un crimen de odio racial en 1993, encarna la lucha por la justicia con una gracia que ha cautivado a la nación durante décadas. Su inclusión en el caso de los Sussex, por lo tanto, no fue una elección casual. Fue un golpe maestro de manipulación. De la noche a la mañana, la demanda de Harry fue reenmarcada. Ya no era una disputa de celebridades sobre la privacidad, se transformó en una lucha noble por la justicia social, con el peso moral de la baronesa Lawrence anclando su causa. La simpatía pública se disparó. Pero entonces, como siempre ocurre con las verdades ocultas, los documentos comenzaron a emerger. Filtraciones de los propios archivos del tribunal mostraron una verdad inquietante. Fue el equipo de Harry quien se había acercado a ella, no al revés. No la estaban apoyando, la habían reclutado. Para la monarquía, esto cruzó una línea fundamental, una que separaba la disputa familiar de la profanación moral. Una cosa era airear la ropa sucia en público, otra muy distinta era envolver esa ropa sucia en el manto sagrado del duelo de una nación. La princesa Ana, en una sesión informativa a puerta cerrada en su refugio de Gatcombe Park, no se anduvo con rodeos. Lo llamó un timo moral. Ahora es parte de una estafa moral contra la prensa. Usando el rostro de una madre en duelo como escudo humano, se dice que dijo, su voz no temblando de emoción, sino endurecida con una ira fría. Si eso no lo avergüenza, nada lo hará. Para la corona, el uso del dolor de otra madre para dar peso al dolor de Harry fue visto como la máxima traición a la memoria de Diana. Diana, que había dedicado su vida a consolar a los afligidos, ahora tenía su legado invocado para explotar a uno. La baronesa Lawrence creía que estaba ayudando a un joven a exponer la corrupción de la prensa. En cambio, sin saberlo, se había convertido en un arma. Estaba siendo utilizada como un amortiguador moral, su dolor genuino y su dignidad ganada con tanto esfuerzo, cooptados para dar una falsa gravedad a un espectáculo construido sobre el resentimiento y la ambición, y el palacio, observando desde lejos, se dio cuenta de que no estaban luchando contra un príncipe rebelde. Estaban luchando contra una estrategia que no conocía límites, ni decencia, ni vergüenza. La noticia de la instrumentalización de la baronesa Lawrence llegó al rey Carlos no como un rumor de los tabloides, sino como un hecho frío y duro, presentado en un informe encuadernado en cuero por sus asesores más cercanos. Fue este acto, más que la grandilocuencia legal o los ataques a la prensa, el que endureció su resolución y transformó el dolor familiar en una defensa glacial de la corona. Para el monarca, la ecuación era simple. La monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad sagrada de proteger la decencia pública. Y esa responsabilidad acababa de ser violada desde dentro. La afrenta se vio agravada por una solicitud casi simultánea, una que demostraba una asombrosa falta de autoconciencia. El equipo legal de Meghan, envalentonado por su propia narrativa, solicitó formalmente privilegios de seguridad real para su visita planeada a Londres en enero. La justificación era una obra maestra de la arrogancia calculada. Su defensa simbólica de la dignidad real en el tribunal, argumentaron.
La convertía en un objetivo de alto riesgo que requería la protección del Estado. La respuesta del rey fue rápida, personal y brutal. Un asistente del enlace de seguridad de la Casa Real, una oficina que opera en las sombras donde el poder real se encuentra con la seguridad del Estado, confirmó que el monarca emitió el rechazo personalmente, sin consultar a comités. En un memorando cerrado al Consejo Privado, cuyas palabras se filtraron a través de dos fuentes distintas pero corroborantes, Carlos escribió la sentencia que definiría la nueva relación de la corona con los Sussex. La seguridad para las vendetas personales no es el propósito de la corona, comenzaba el memorando. La protección es un privilegio del deber, no una recompensa por el desafío. Ella será tratada como cualquier otro ciudadano ante la ley. La demanda de Meghan fue vista como el colmo del narcisismo estratégico, un intento de reclamar los beneficios de una institución cuyo protocolo fundamental estaba violando activamente. Era como si un soldado desertor exigiera una guardia de honor. El mensaje del rey era inequívoco: no se gastarían fondos de los contribuyentes, ni se extenderían protecciones reales ni cortesías diplomáticas a Meghan Markle o al príncipe Harry durante su estancia en el Reino Unido. Scotland Yard reafirmó la posición en cuestión de horas. Habían elegido abandonar el deber, por lo tanto, habían perdido el derecho a la protección que ese deber confería. La confianza, como diría más tarde la propia princesa real, debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. La corona había cerrado la puerta con llave, y por primera vez, Meghan se dio cuenta de que no solo no tenía la llave, sino que el propio cerrajero había cambiado la cerradura. Pero la crítica más devastadora no provino del rey. El juicio del monarca fue institucional, una defensa calculada del reino. El verdadero golpe moral, el que resonó en los pasillos del palacio como un trueno, provino de la princesa Ana. En una sesión informativa a puerta cerrada en Gatcombe Park, su santuario privado, cuyas palabras fueron luego filtradas por dos informantes corroborantes con detalles escalofriantes, Ana desató una tormenta verbal. Su furia no era la ira caliente y fugaz de una disputa familiar. Era la ira fría y acerada de una matriarca de voluntad de hierro que veía los principios fundamentales de su familia siendo profanados. Le dije lo que Elton John buscaba. Le dije lo que ella estaba construyendo en París. No escuchó, habría dicho Ana, su voz cortando el aire tenso de la biblioteca. Su desprecio por la reunión parisina era palpable. No veía a Meghan y a Elton como rebeldes, sino como oportunistas, tejiendo una red de la que su sobrino, ciego de dolor y resentimiento, no podía ver la salida. Se refirió a la participación de la baronesa Lawrence no solo como una mala estrategia, sino como algo inhumano. Para Ana, una mujer que ha dedicado su vida al servicio sin adornos, la monarquía, en su núcleo, era un custodio del decoro y la reverencia, especialmente hacia aquellos que habían sufrido públicamente. Ver el dolor de una madre convertido en una pieza de ajedrez en el juego de Meghan fue una ofensa que no podía perdonar. Su crítica a Harry fue la de una tía cuyo corazón estaba roto no por la ira, sino por la profunda y amarga desilusión. No lo veía como un villano, sino como un tonto trágico, un hombre tan consumido por su propio dolor que se había vuelto ciego a la forma en que estaba siendo manipulado para infligir dolor a otros. En un momento de rara vulnerabilidad, se dice que susurró a un ayudante de confianza: no llora en voz alta, promete en silencio. Era un reconocimiento de la profundidad de su dolor, pero también una condena de su debilidad. Las palabras de Ana resonaron por los pasillos del palacio no porque fueran crueles, sino porque eran brutalmente ciertas. Eran el lamento de la vieja guardia, una generación que entendía que el poder no se trataba de ganar batallas en los tribunales o en los titulares, sino de soportar las tormentas de la vida con una dignidad silenciosa e inquebrantable. Y su sobrino, a sus ojos, había fracasado en esa prueba fundamental. En el corazón de la furia de la princesa Ana, y de la helada determinación del rey Carlos, latía una herida más profunda, una sombra que se cernía sobre cada decisión y cada palabra pronunciada a puerta cerrada: el fantasma de Diana. Harry, en su cruzada pública, había invocado repetidamente la memoria de su madre. Había enmarcado su batalla legal como una continuación de la guerra de ella contra la prensa, posicionándose como el heredero de su manto de rebelde compasivo. Para aquellos dentro del palacio, para quienes conocieron a la verdadera Diana más allá de los titulares, esto era la máxima blasfemia. En un momento particularmente emotivo de su diatriba privada en Gatcombe Park, la voz de Ana, normalmente firme como el acero, según los informes, se quebró por una fracción de segundo. Diana estaría horrorizada al ver esto, dijo a su círculo íntimo. No era una opinión, era un veredicto. No porque esté demandando a la prensa, continuó, su voz recuperando su filo, sino por en quién se está convirtiendo en el proceso. Y luego,
Pronunció las palabras que se convertirían en el juicio moral no oficial de la familia sobre toda la saga, palabras que resonarían a través de memorandos internos y susurros en los pasillos durante meses. El amor que ella le dio estaba destinado a ser compartido, no a ser vendido. Esta frase, tan simple pero tan devastadora, capturaba la creencia central del palacio, que Meghan, con la complicidad de Harry, había monetizado el legado de Diana. Habían convertido la compasión genuina de la princesa en una marca, su dolor en una moneda y su memoria en un arma. La corona siempre había sabido cómo enterrar historias, cómo gestionar escándalos. Pero esto era diferente. La única mujer a la que Carlos pasó su vida tratando de dejar atrás acababa de regresar, no en los titulares, sino en sangre, y su legado sagrado, el legado de la mujer que no pudieron proteger, estaba siendo profanado, no por sus enemigos, sino por su propio hijo. La verdad, escrita con la sangre de Diana, no permanecería enterrada. Se estaba levantando, pero esta vez, estaba siendo usada como un arma contra la propia casa que Diana, a pesar de todo el dolor y la traición, había amado. Para Ana y para Carlos, Harry no solo estaba insultando a la monarquía, estaba cometiendo un acto de matricidio simbólico, traicionando la esencia misma de la mujer a la que afirmaba honrar. Y por esa transgresión, no habría perdón. Mientras la batalla moral se libraba a puerta cerrada en los palacios y fincas de la realeza, la batalla legal de los Sussex comenzaba a desmoronarse a la vista del público. Los analistas legales, que al principio habían mostrado una deferencia cautelosa hacia el caso, comenzaron a advertir abiertamente que la demanda, una vez presentada como una fortaleza inexpugnable, se dirigía hacia un colapso total. Surgieron múltiples grietas en su fachada, cada una más dañina que la anterior. Primero, surgieron problemas con el Estatuto de Limitaciones. Los abogados de la defensa del Daily Mail revelaron que al menos el 40% de los documentos y supuestas intrusiones citadas por el equipo de Harry eran anteriores a 2014, lo que planteaba serias dudas sobre su admisibilidad en virtud de la estricta ley de limitaciones del Reino Unido. No era un tecnicismo, era un golpe al corazón de su caso, sugiriendo que habían empaquetado viejos agravios para crear la ilusión de una campaña de acoso reciente y coordinada. Segundo, y mucho más devastador, fueron las acusaciones de falsificación. Un testigo clave, un ex investigador privado llamado Gavin Burrows, emitió una declaración jurada explosiva. Testificó que sus declaraciones anteriores, que formaban una parte crucial de la evidencia de Harry, habían sido adornadas y falsificadas por el equipo legal de los Sussex sin su consentimiento. De repente, lo que se presentaba como el testimonio de un informante arrepentido parecía más bien el guión de un actor coaccionado. La credibilidad del caso pendía de un hilo. Y tercero, la amenaza que se cernía sobre todo el proceso, el riesgo de perjurio. Si se demostraba en el tribunal que los documentos presentados bajo juramento eran fraudulentos o que los testimonios habían sido manipulados, Harry y Meghan podrían enfrentar no solo la desestimación de su caso, sino también investigaciones criminales por perjurio. O, en un giro irónico que solo la justicia británica podría ofrecer, podrían enfrentarse a contrademandas por difamación por parte de los mismos periódicos a los que habían demandado. Cada revelación era como quitar un ladrillo de un muro mal construido. La narrativa de Meghan, tan cuidadosamente elaborada en los salones de París y las salas de juntas de Montecito, comenzaba a parecerse menos a un drama judicial de prestigio y más a una farsa. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía desde el principio. Ahora, el sistema legal, con su lento pero inexorable avance hacia los hechos, comenzaba a sospecharlo también. El caso, que pretendía ser una cruzada por la verdad, corría el riesgo de ser expuesto como un castillo de naipes, construido sobre medias verdades, recuerdos magnificados y una sed de venganza, a punto de ser derribado por el simple soplo de un interrogatorio riguroso. En medio del ruido y la furia del decreto del rey y la ira de la princesa, una figura se movía en completo silencio, reparando el daño no con declaraciones, sino con una discreción que se había convertido en su marca registrada. Durante décadas, Sophie, la duquesa de Edimburgo, ha vivido en el trasfondo de los titulares reales. No domina las portadas, ni concede entrevistas explosivas. Pero no se equivoquen. Para aquellos que entienden los verdaderos mecanismos del poder de Windsor, Sophie es el arma secreta de la monarquía. Y en esta crisis, esa arma fue desplegada. Fuentes dentro del círculo íntimo de la baronesa Lawrence revelaron una comunicación extraordinaria. Sophie, actuando sin fanfarria y sin la aprobación formal del palacio, se comunicó en privado con la baronesa. No fue una llamada estratégica dictada por un comité de relaciones públicas. Fue un acto de pura compasión humana, una princesa contactando a una madre en duelo, no como un movimiento de ajedrez, sino como un gesto de solidaridad.
Según extractos filtrados de la llamada, que se dice que dejaron a la baronesa visiblemente conmovida, Sophie expresó su profundo y personal pesar por la forma en que el dolor de la baronesa estaba siendo cooptado para fines que no eran los suyos. El palacio no respalda el encuadre estratégico o emocional de esta demanda, se dice que le dijo Sophie, su voz tranquila pero firme. Usted es, y siempre ha sido, profundamente respetada por esta familia. Por mi difunta suegra en particular, pero lamentamos la plataforma en la que ha sido colocada. Este acto de diplomacia silenciosa, este susurro de la verdad en medio de los gritos de la batalla legal, fue más poderoso que cualquier comunicado de prensa. Demostró la diferencia fundamental entre la Casa de Windsor y la Casa de Montecito. Mientras Meghan usaba a la gente como utilería en su teatro de la autocompasión, Sophie los trataba con la dignidad y el respeto que el verdadero servicio real exige. Diana había usado la amabilidad para resistir. Kate la estaba usando para liderar. Y Sophie, la guardiana silenciosa, la usaba para sanar. Pero Sophie no se detuvo ahí. Fuentes del palacio confirmaron que, en las semanas siguientes, habló en privado con el príncipe Eduardo y la princesa Catalina sobre la formación de un nuevo grupo de trabajo de comunicaciones éticas dentro de la familia real, un movimiento que ahora está en desarrollo silencioso. Su objetivo: asegurarse de que la monarquía nunca más fuera tomada por sorpresa por aquellos que buscan monetizar su asociación con ella. No dominará los titulares, pero para Sophie, la influencia nunca fue sobre el espectáculo. Era sobre la sustancia. Y en el silencio, estaba reconstruyendo metódicamente los puentes que Meghan y Harry habían quemado con tanto gusto. La monarquía se estaba realineando. No por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la pura necesidad de supervivencia. A medida que el caso de los Sussex degeneraba en un circo mediático, con titulares que confundían cada vez más la vendetta personal con la justicia real, el rey Carlos dio luz verde a una nueva y agresiva estrategia interna. Los conocedores la llamaron el Protocolo Cortafuego Real. No era una simple directiva de relaciones públicas, era una obra maestra de defensa institucional, diseñada para aislar a los miembros activos de la realeza del fuego cruzado reputacional. Bajo la dirección del formidable Lord Alistair Pembroke, el Lord Presidente del Consejo, el protocolo se puso en marcha con una velocidad y precisión que sorprendió a los observadores reales. Su propósito era singular y brutalmente claro: no más líneas borrosas. La era de la ambigüedad, de la esperanza de reconciliación, había terminado. Esta era una era de claridad. El protocolo incluía una serie de medidas de hierro. Primero, se estableció un sistema para señalar y contrarrestar activamente cualquier intento de instrumentalización del legado, con un enfoque particular en la explotación de la imagen de Diana. Los equipos legales recibieron la orden de rastrear la prensa mundial en busca de cualquier insinuación de que las acciones de Harry contaban con la aprobación póstuma de su madre. Segundo, se requirió que todas las referencias judiciales a la monarquía, por parte de cualquier medio, pasaran primero por la oficina de Lord Pembroke para su verificación contextual. Era un movimiento audaz, que bordeaba la censura, pero justificado internamente como necesario para evitar que el tribunal se convirtiera en un escenario para el teatro de los Sussex. La corona debe proteger su imagen de la misma manera que protege su línea de sangre, declaró Pembroke en una sesión informativa interna, sus palabras resonando con el peso de siglos de precedente. Esto no es negociable. Era más que control de daños, simbolizaba una transición más profunda, un cambio tectónico de la reacción a la defensa proactiva. El palacio ya no solo se distanciaba del caso, estaba construyendo activamente una fortaleza legal y reputacional a su alrededor. Se prepararon y enviaron borradores de cese y desistimiento a 3 tabloides internacionales y a un prominente canal de YouTube estadounidense que habían publicado titulares afirmando que el rey apoyaba en secreto la demanda para vengar a Finn y Nieda. Diana. La institución, a menudo criticada por su lentitud paquidérmica, se movía ahora con la velocidad y la crueldad de una unidad de operaciones especiales. Había soportado la tormenta de la salida de Harry. Ahora, estaba lista para dictar el clima y asegurarse de que un huracán así nunca más pudiera tocar sus costas. Mientras la saga judicial de los Sussex dominaba los titulares, absorbiendo todo el oxígeno mediático, dos figuras en el corazón de la monarquía optaron por el arma más poderosa y subestimada de todas: el silencio estratégico. El príncipe William y la princesa Catalina, el futuro rey y reina, observaron el drama desde detrás de los muros de Adelaide Cottage. No con indiferencia, sino con una disciplina calculada. Su ausencia de comentarios públicos no era pasividad, era una estrategia de comunicación deliberada, tan potente como cualquier declaración del palacio. Según la secretaria de prensa del palacio, Alice Worsley,
una veterana de las guerras mediáticas de los años 90, el príncipe y la princesa de Gales estaban centrados en tres pilares inquebrantables: estabilidad, legado y deber. Habían dado una instrucción clara y concisa a su personal: bajo ninguna circunstancia debían alimentar las narrativas vinculadas al drama de los Sussex. No habría declaraciones, ni filtraciones anónimas, ni gestos de apoyo o condena. Habría un vacío, un silencio atronador. No elevarán el teatro judicial de Meghan reaccionando a él, añadió un alto ayudante real, cuyas palabras fueron cuidadosamente aprobadas para su publicación. Su silencio es su escudo, su estrategia y su sentencia. Esta quietud era un poderoso acto de deslegitimación. Al negarse a participar, al negarse a reconocer el drama, estaban enviando un mensaje claro: esto no es un asunto de Estado. Esto no es una crisis de la monarquía. Esto es un asunto personal, y nosotros, los guardianes del futuro de la corona, estamos por encima de él. Cada acto público que llevaron a cabo durante este período se convirtió en una declaración en sí misma. La visita de Catalina a un hospicio infantil, continuando con sus deberes a pesar de su propia crisis de salud, era una lección silenciosa sobre la resiliencia. El discurso de William en una conferencia sobre salud mental, asumiendo deberes de liderazgo nacional mientras protegía a sus hijos del caos mediático, era una clase magistral sobre la prioridad del deber. Cada sonrisa controlada, cada compromiso cumplido, era una protesta silenciosa contra el caos que su hermano y su cuñada habían desatado. Era una declaración de que el verdadero trabajo de la monarquía, el trabajo aburrido, constante y vital, continuaba, imperturbable por el drama al otro lado del Atlántico. Su silencio no era vacío, estaba lleno de deber. Y en el ruidoso y desesperado mundo de los Sussex, ese silencio digno resonaba con más fuerza que cualquier grito, recordándoles que mientras ellos luchaban por los titulares, William y Catalina estaban ocupados heredando el reino. La guerra de Meghan y Harry contra la corona y la prensa no solo tenía un coste emocional devastador, la factura financiera, inevitable y despiadada, estaba llegando. Y era astronómica. Lejos del brillo de las cámaras de Netflix, en el frío y estéril mundo de los balances y las auditorías fiscales, la jaula dorada que habían construido en Montecito comenzaba a agrietarse bajo el peso de sus propias ambiciones. Analistas financieros reales, hombres que calculan el coste de la monarquía hasta el último penique, estimaron que su exposición legal actual, solo por este caso, ya superaba los 3,2 millones de libras. Esta cifra no incluía el coste potencial de los daños y perjuicios si perdían, ni las inevitables contrademandas por difamación que ya se estaban preparando en los bufetes de abogados de Fleet Street. Pero las grietas se extendían mucho más allá de las facturas legales. La Fundación Archewell, el gran vehículo para su supuesta filantropía y su influencia global, se encontraba bajo un escrutinio cada vez mayor, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Una auditoría del 15 de enero en California, convenientemente ignorada por la prensa afín a los Sussex, reveló que la fundación no había declarado más de $850,000 en honorarios de consultoría estratégica en su informe fiscal de 2024. Una investigación privada posterior rastreó estos pagos a empresas fantasma vinculadas a un sindicato de medios de Beverly Hills con lazos directos con las promociones de campañas de Netflix. El IRS, el temido servicio de impuestos estadounidense, según se informa, estaba investigando $5,4 millones en ingresos comerciales no declarados vinculados a subentidades de Archewell. El velo se estaba levantando. En el Reino Unido, la situación era aún más desesperada. Se rumoreaba que su fondo legal, alimentado por donantes anónimos, se estaba agotando. Dos fuentes confidenciales dentro del sector financiero de la City de Londres alegaron que Meghan se había acercado a dos donantes vinculados a Qatar para solicitar una inyección de fondos de emergencia. Ambos, según las fuentes, declinaron cortésmente, citando el creciente riesgo reputacional. Incluso el dinero que no teme a la controversia empezaba a temer la toxicidad de la marca Sussex. Mientras tanto, en Hollywood, las llamadas de Meghan a sus antiguos publicistas y agentes, según un artículo mordaz de un conocido columnista de cotilleos, quedaban sin respuesta. Ahora es relaciones públicas tóxicas, dijo un exmiembro del personal de Archewell al autor del artículo. No está escuchando a ningún abogado. Ni legal, ni emocional, ni personal. Harry parece agotado, pero cómplice. Descubrieron una verdad que la corona conocía desde hacía siglos: la venganza es un lujo caro, y la confianza del público, una vez perdida, es casi imposible de recomprar, sin importar cuántos cheques de Netflix se cobren. El golpe final, el que finalmente silenció incluso a los defensores más acérrimos de los Sussex, no llegó en un frío tribunal ni en un documento financiero.
Llegó en la calidez de un estudio de televisión, bajo las luces brillantes de una entrevista exclusiva de 14 minutos con la BBC. La princesa Ana, la conciencia de hierro de la familia, había roto su silencio público. En una entrevista preaprobada por el Consejo Privado, un movimiento que indicaba que no estaba hablando solo por sí misma, sino por la corona, pronunció el requiem por la relación de la familia con Harry. Con su calma característica pero su entrega penetrante, se dirigió directamente al corazón de la cuestión, a la herida purulenta que había infectado toda la saga. Hay una diferencia entre el dolor y la actuación, dijo, mirando directamente a la cámara, como si estuviera hablando a través de la lente con su sobrino. Entre la justicia y la explotación. Y cuando la gente difumina deliberadamente esas líneas, no solo hiere a otros, deshonra a los que vinieron antes que ellos. La entrevista fue una obra maestra de demolición sutil pero total. Explicó, con una tristeza palpable, lo profundamente perturbador que era ver el duelo de la baronesa Lawrence, un duelo anclado en uno de los crímenes de odio más desgarradores de Gran Bretaña, utilizado como palanca emocional en una demanda cuya base legal, argumentó, ya era inestable. El uso de un dolor tan personal para obtener una ventaja estratégica no es simplemente un mal juicio, dijo Ana, su voz bajando a un susurro cargado. Es una violación de nuestra humanidad compartida. Y luego, reveló una comunicación privada, un último intento desesperado por salvar a su sobrino de sí mismo. Confirmó que a mediados de 2025 le había escrito personalmente a Harry, no como una princesa a un príncipe, sino como una tía a un sobrino al que había visto crecer. Le instó a reevaluar a las personas que influían en sus decisiones. Mencionó, sin nombrarla, a una compositora de caos que le susurraba estrategia al oído bajo el disfraz de apoyo, una referencia a Meghan Markle tan clara como el día. Le recordé, continuó Ana, sus ojos brillando con una pena no fingida, que el legado no se construye con demandas, ni arrastrando el nombre de tu familia a los titulares. El legado se construye en el silencio, en el servicio y en sacrificios por los que nadie aplaude. Sus palabras no eran solo filosóficas, eran una advertencia final, un eco de la advertencia financiera que había dado en privado. La princesa real declaró explícitamente que, si los Sussex perdían el caso, las consecuencias legales y financieras, que superaban los 3,1 millones de libras, serían suyas y solo suyas. Fue el juicio final de la familia, emitido no con ira, sino con una profunda y resonante tristeza, el sonido de una puerta final cerrándose suavemente, pero para siempre. Al final, el veredicto del tribunal fue casi una nota a pie de página en la historia más amplia. El caso terminó no con una explosión de reivindicación, sino con el gemido ahogado de una victoria parcial que se sintió, para todos los efectos, como una derrota total. Se confirmaron algunas reclamaciones limitadas de violación de la privacidad, pero las acusaciones más grandiosas de conspiración, de parcialidad racial, de una campaña coordinada por el Palacio, se desestimaron por falta de pruebas. Fue una reivindicación legal mínima que no pudo ocultar la implosión reputacional. La monarquía, sin embargo, perduró. En medio del caos autoinfligido de los Sussex, el resto de la familia real, liderada por los Gales y los Edimburgo, duplicó su ética de deber sin drama. No fue una estrategia de relaciones públicas, fue una reafirmación de su propósito fundamental. Mientras los titulares gritaban sobre la última moción judicial de Meghan, Catalina anunciaba discretamente una nueva iniciativa nacional sobre salud mental infantil. Mientras las finanzas de Archewell se desmoronaban bajo el escrutinio, el príncipe William entregaba el primer premio de ensayo real al príncipe George, un momento tranquilo que hablaba más sobre la continuidad y el legado que cualquier entrevista explosiva. La princesa Ana cerró su entrevista con la BBC con un mensaje conmovedor, dirigido no al público, sino a la generación más joven de su propia familia, a George, a Charlotte, a Louis, a James. Puede que heredéis títulos, dijo, su voz teñida de la sabiduría de una vida de servicio, pero es la conducta lo que debéis ganar. Mi madre me enseñó eso. Espero que lo viváis. Una fotografía, tomada la mañana después del veredicto, capturó la esencia de esta nueva era. Mostraba a Ana caminando con su sobrino, James, vizconde Severn, a través de un sendero cubierto de nieve en Windsor. No había pompa, ni cámaras de televisión, solo una tía y su sobrino, la vieja guardia pasando la antorcha a la nueva, en silencio. La imagen fue aclamada instantáneamente como el nuevo emblema visual de la resiliencia de Windsor. Al final, el verdadero veredicto no fue legal, fue moral. La monarquía, a menudo criticada por su rigidez y su adhesión a la tradición, había demostrado por qué existe esa contención. Existe para evitar que el poder se convierta en teatro y que el deber se convierta en drama. Meghan Markle pudo haber interpretado a Rachel Zane con convicción, pero la casa de Windsor no es un drama judicial de Hollywood.
Es una institución milenaria, una que, a pesar del ruido, de la furia y del dolor, perdura. La monarquía ha sido protegida. Pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar.